Un saludo para todos ustedes. Para mí es una grata satisfacción con el movimiento que ya tengo en contacto desde tiempo, desde Bolivia. Me hayan invitado a poder participar de esto que nos parece súper importante, lo que están haciendo aquí. Yo quisiera contarles la experiencia concreta de Bolivia, que obviamente tiene diferencias muy grandes respecto a ustedes, ¿no? Porque yo ocupo un cargo del Estado y lo que ustedes están haciendo es luchar contra cierto Estado, y esa hay una diferencia de lugar, porque en Bolivia ha habido una confluencia muy particular. Yo solo espero que lo que hemos hecho y estamos intentando hacer respecto a lo que ustedes están queriendo proponer, esta idea de la producción de conocimientos alternativo, inspire algunas prácticas que puedan tal vez ustedes desarrollar aquí en función de su propia realidad, ¿no? La experiencia que me parece importante un poco transmitirles a ustedes tiene que ver con que nosotros actualmente en Bolivia hemos ya desarrollado, no solamente por un mandato, digamos así, o una dirección de universitarios o políticos, sino porque es una exigencia propia de las organizaciones vivas de Bolivia, ¿no? Hay un proyecto muy claro de los movimientos indígenas que se puede sintetizar en reconstitución de los proyectos de los territorios. Es decir, que ellos saben muy bien que ese territorio antes conquistado o colonizado por los europeos españoles debe ser ahora nuevamente un territorio indígena. Y eso en un país como Bolivia tiene consecuencias muy radicales, porque es como transformar todo el territorio y volverlo indígena. Ahí hay una exigencia real que no viene del Estado, ni de intelectuales, ni de gente bien intencionada, viene de más de 500 años de lucha. Es un tema fundamental. Pero se articula a la vez a profesores, que imagino esa es la experiencia en todo el continente, que han resistido los movimientos neoliberales, ¿no? Incluso aquí mismo entiendo yo esa idea de convertir a las unidades educativas o a poner a estudiantes en containers es realmente una atrocidad, ¿no? Desde el punto de vista incluso humano, sin ir a temas estrictamente educativos. Entonces esa es una, digamos, una astucia de la razón neoliberal que está tratando de imponerse. Y obviamente han habido muchos profesores en todas partes de Latinoamérica que se han opuesto a eso. Estos profesores actualmente son parte y forman parte de la nueva visión educativa boliviana, y les interesa romper y trascender esta visión neoliberal. Son de partidos comunistas que están aliados actualmente a la ley educativa en Bolivia, ¿no? Y detrás de eso están también las organizaciones sociales y los movimientos sociales, que no son lo mismo que los movimientos indígenas, y que también tienen grandes apuestas en lo educativo. Entonces, a nosotros nos toca la tarea de construir lo que hemos llamado una revolución educativa, asumiendo sujetos concretos, reales, que con sus demandas y visiones y proyectos tienen que transformar la educación. Y en ese intento hemos convertido una parte importante en una política que se está generalizando en Bolivia, que es la que le hemos llamado producción de conocimientos. Hay una confluencia que voy a tratar de explicarles cómo se ha querido pensar para que los profesores, las profesoras, los pueblos indígenas construyan y produzcan conocimiento. Ahí nosotros hemos discutido bastantemente que el modelo al que nosotros hemos llamado modelo sociocomunitario y productivo no es un modelo que parte de premisas predefinidas. No hay premisas predefinidas pedagógicamente, teóricamente. Hay ejemplos que nos inspiran, como los de Paulo Freire, como la educación popular, como la educación de Huarizata, que es una de las primeras escuelas indígenas en Bolivia, junto a las de México de principios del siglo XX. Hay la pedagogía de los pueblos indígenas que nos inspira, pero ninguna teoría prefigurativa sobre el modelo. Por lo tanto, lo que nosotros siempre decimos y mantenemos en el Estado boliviano es que el modelo está en construcción, no hay un modelo predefinido. Entonces ahí la complejidad es tremenda para los profesores, que están muy acostumbrados a querer aplicar inmediatamente algún tipo de didáctica y algún tipo de metodología. Y es difícil trabajar asumiendo que ellos tienen que ser parte de la construcción de un nuevo modelo. Tenemos horizontes, les hemos llamado criterios, que son mandatos históricos políticos, no son lineamientos conceptuales teóricos. Reconstituir el territorio no es una teoría, es una demanda, es una exigencia histórica.
luchar contra el neoliberalismo, para romper esa educación bancaria, no es todavía una teoría, es una exigencia. Romper con una educación constructivista liberal, ahí todavía habrá elementos un poco más razonados, pero todavía no es una teoría prefigurada. Sobre la base de esos criterios hemos desarrollado esta estrategia un poco complicada, ¿no? Cómo hacer que profesores se formen a estudiantes y al mismo tiempo desarrollen y produzcan un nuevo modelo. Esa es la apuesta que tenemos hace 2 años en Bolivia, ¿no? Y ahí la idea de producción de conocimientos adquiere más sentido. Porque la producción de conocimientos supone que el profesor desarrolle materiales, desarrolle didácticas, recupere saberes y conocimientos, y ese proceso es un proceso altamente productivo. Obviamente en Bolivia le hemos dado el nombre de modelo sociocomunitario productivo, asumiendo que lo productivo está muy ligado todavía a un lenguaje de mercado. Pero discutiendo y debatiendo con las organizaciones y los pueblos indígenas, lo productivo en el fondo es la capacidad transformativa y creativa que nosotros podemos tener sobre la realidad. Sabemos que en nuestras manos está diseñar una nueva idea educativa, una educación que, ¿cómo produce un nuevo conocimiento? Para un profesor de pueblos indígenas, produce un nuevo conocimiento en la medida que recupera los saberes, pero recupera los saberes para transformar la realidad. Y esa es una apuesta fundamental en la visión educativa boliviana. No hay un proceso educativo si no es transformador. O sea, uno aprende y enseña en un proceso en marcha transformador. Esa es una exigencia que también nosotros hemos intentado desarrollar. Ahí tiene sentido que el profesor forme parte, desarrolle, construya el propio modelo sociocomunitario productivo. Porque el propio modelo, como está en el contexto del Estado plurinacional, no puede ser homogéneo. Tiene que desarrollarse desde las propias exigencias concretas. Y el profesor tiene que ser el que le dé las puntadas finales de cómo ese modelo va a tener forma al final. Cómo desarrolla una educación descolonizadora en el área rural, que sobre todo recuperando saberes, transformando la realidad concreta, porque hay necesidades específicas. Y ahí nosotros hemos articulado todo este proceso a ciertos tipos de mecanismos que ya se han vuelto, digamos, regulares, como por ejemplo el proyecto socioproductivo. El proyecto socioproductivo no es un proyecto económico, una iniciativa económica, sino en el sentido que decía al principio, un proyecto creador, transformador. Todos los profesores y las profesoras anualmente tienen que plantearse 1 o 2 proyectos socioproductivos que no emergen de la necesidad de la escuela ni de la necesidad de dar contenidos, ¿no? Sino emergen de las necesidades problemáticas de la sociedad. Y además, para ser respondidas desde el proceso educativo, tienen que estar articuladas a través de una visión integral, porque en Bolivia, en el campo de la educación oficial, no hay una relación solo por materias, sino que se han aglutinado 4 campos. La educación es sobre la base de 4 campos que aglutinan varias materias, digamos así, o disciplinas, no sé cómo será aquí. Se educa en función de los 4 campos, y esa educación en función de los campos que articula materias es la que tiene que nuevamente articularse con el proyecto socioproductivo, que es en realidad un proyecto transformador de la realidad. Entonces ahí evitamos que la educación se cierre autorreferencialmente, porque puede pasar que cualquier sistema educativo, entendiéndose en sus propios términos, quiera cerrarse. Pero cuando nosotros abrimos la producción de conocimientos al proyecto socioproductivo, el proyecto socioproductivo emerge de la necesidad concreta de la comunidad. Es la comunidad la que define el éxito o no el éxito del proyecto socioproductivo. Una de las cosas, simplemente estoy tratando de dar un redondeo donde se puede detallar más esto, importante es que nosotros hemos aprendido ahí es que un conocimiento tiene sentido en la medida que es útil, pero esa utilidad no es una evaluación individual, es una evaluación comunitaria. A eso le hemos llamado educación en el decidir. El decidir para nosotros significa la posibilidad de que cualquier proceso educativo que se desarrolle en la escuela tiene que mostrar su impacto transformador en la realidad, y eso nos ayuda a crear una conciencia de que lo que aprendemos tiene sentido para la vida. Porque es una educación para y en la vida, ese es el sentido de la educación. Entonces no hay manera de separar el proceso productor de un conocimiento, que el profesor pueda contribuir a un conocimiento en la realidad. Al mismo tiempo tampoco se puede separar ese conocimiento de su impacto social, de su carácter transformador en la realidad. Yo creo que ahí ustedes, me imagino, debatirán eso, que ya les compete más a los
más intelectuales y filósofos, se están haciendo varias rupturas, ¿no?, de carácter tradicional, como la separación sujeto-objeto es casi indiscernible aquí, porque el profesor contribuye a la construcción del modelo, se articula la realidad a través del proyecto socioproductivo y en ese enlace desarrolla un proceso de aprendizaje. O sea, no hay un proceso de aprendizaje como una especie de ente metodológico al margen de un proceso transformador. Y además, no hay que olvidar que los profesores están ligados a proyectos sociales. Por ejemplo, un profesor indígena tiene la tarea de reconstituir su territorio, es decir, recuperar un saber que ha sido olvidado, negado, menospreciado por el embate de la sociedad colonial capitalista. Ese es el proyecto que carga también el profesor. O sea, no son profesores sueltos, no son profesores que estén desligados. Obviamente, no todos los profesores en Bolivia cargan eso, porque hay profesores de la ciudad que tienen obviamente proyectos mucho más individuales, aunque sí corporativos como profesor, pero no tienen estos proyectos históricos, movimientos de organizaciones. Aún ellos tienen que ser capaces de desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, para nosotros, y eso hay que reconocer, todavía es muy difícil ingresar en la ciudad, porque este modelo y esta perspectiva ha sido creada, desarrollada, planteada, discutida, sobre todo por los movimientos, llamaríamos, rurales, porque ahí se concentran profesores aliados a las organizaciones indígenas. Ahí se concentran las mayores carencias y necesidades, digamos, más evidentes. Entonces todavía estamos en un proceso de demostrar cómo los profesores de las áreas urbanas son capaces de entender un proyecto socioproductivo transformador de la realidad que viven concreta y cotidianamente, y cómo convierten eso en un proceso educativo. Ese es el reto de cualquier profesor. Y por eso es que en el proceso de formación que tenemos ahora, que ya lleva 2 años, este junio van a egresar los primeros profesores, luego de haber 2 años empezado a discutir, debatir, intentar aplicar, intentar construir propuestas nuevas. ¿Qué es lo que nos tienen que mostrar estos profesores? Nos tienen que mostrar cuál ha sido la parte transformadora de su propia práctica, porque nosotros no asumimos que la transformación es un hecho simplemente hacia afuera. No es que vos vas y transformas la escuela, sino que transformas la escuela primero transformando tu práctica. Y eso es parte de la propia enseñanza que hacemos. El profesor que va a egresar y va a tener su título de licenciatura ahora en Bolivia, porque no tenían licenciatura, tenían técnico superior, tiene que demostrarnos cuál es el elemento transformador de su práctica, porque es parte de la, digamos así, no es tesis, se llama sistematización, que es parte del proceso de sistematización que tiene que hacer ahora en la formación. Tenemos a 150.000 profesores en ejercicio, que es casi el 100% y más de la formación de profesores de Bolivia. O sea, en términos de la experiencia histórica boliviana, es la primera vez en la historia de Bolivia que tenemos un proceso de formación total de todos los profesores en Bolivia. No hay un solo profesor, salvo los que se van a jubilar, los que no quieren ni van a entrar a este modelo, pero todos están ingresando. Es decir, hemos empezado por los profesores en ejercicio, los que están dando clases ahora en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Para hacer su tesis, ahorita van a salir 40.000 en este junio, y un año después, es decir, en junio del 2015, saldrán otros 60.000, que es la segunda etapa. Y luego, después de 2016, saldrán los restantes 60.000, total, los 150 y tantos mil profesores completos en ejercicio de Bolivia. Estos primeros 40.000 nos tienen que demostrar, no es una tesis que te van a decir qué he investigado, qué he conocido, qué es cómo eso ha permitido una transformación de mi práctica en el aula y cuál es la transformación que se ha podido verificar en el proceso educativo en la comunidad o en la realidad donde se inserta la unidad educativa. Entonces, estamos tratando de que el profesor sea partícipe primero para sintetizar de la producción del modelo. No es un modelo que va a tener un nombre de una persona que le va a poner la firma, sino va a ser un modelo, si es que lo va a ser completado, producido por las organizaciones de Bolivia. Segundo, los lineamientos didácticos, los lineamientos de materiales van a ser producidos por los propios profesores en base a la realidad concreta que les van a hacer. Tratamos de descentralizar todo eso, ¿no? Y segundo, el ejercicio propio de una transformación de doble entrada, ¿no? Una transformación de tu práctica y una transformación de la realidad en la cual está inserta la educación ya a través del proyecto socioproductivo, ¿no? Ese proceso nosotros le hemos llamado producción de conocimiento. O sea, el profesor produce ese conocimiento, didáctiza cosas, encuentra cosas,
Pongo algunos ejemplos para un poco dejarlo de ser un poco más abstracto. En los currículums de Bolivia, en gran parte se exige que profesores de matemática puedan recuperar saberes matemáticos indígenas en algunos casos. Y el profesor que está acostumbrado a repetir para agarrar un contenido y luego reproducirlo, pues se halla en un problema grande, porque no existe eso como una estrategia didáctica, pedagógica. ¿Qué tiene que hacer? Producir ese conocimiento, desarrollar ese conocimiento, intentar de didactizar, si se quiere, para utilizar esa palabra entre comillas, ese conocimiento. Articular ese conocimiento a la realidad a través del proyecto socioproductivo y vincular y enseñar al estudiante y ser parte de un proceso transformador. Tenemos más éxito en las áreas rurales porque las necesidades son más evidentes, por un lado, pero también en Bolivia hay una alta organización social y esa organización demanda cosas que deben ser respondidas. Se está tratando ahora de utilizar a la escuela para que la escuela ayude a ese proceso transformador de esa realidad. Ese es el proyecto socioproductivo, que viene de afuera hacia la escuela y no de la escuela hacia afuera. El profesor tiene que ser suficientemente hábil para convertir ese proceso en un proceso educativo. Y eso es lo que nosotros creemos, que el estudiante se educa en un proceso transformador, no en el proceso solo transmitivo de conocimientos, repetidor de conocimientos, ¿no? Entonces yo quería contarles esta experiencia, tratar de ser lo más explícito posible, para ver si hay preguntas o algo, ¿no? Porque detrás de esto hay toda una discusión con pueblos indígenas, con organizaciones, hay discusiones teóricas que recién estamos empezando a ver qué significa, porque todo esto significa muchos cambios, significa muchas transformaciones que no hemos tenido el tiempo de reflexionar porque eran cosas que se nos ocurrían y armábamos en base a las exigencias, a las discusiones de los debates, que con las organizaciones tienen sentidos prácticos concretos, no tienen sentidos teóricos, ¿no? No estábamos viendo a discutir ni hacer crítica de paradigmas, pero en los hechos lo estábamos haciendo. Y lo que nos falta a nosotros, hay que conocer, es un poco reflexionar qué significa eso en los ámbitos pedagógicos de la educación latinoamericana, porque han habido grandes esfuerzos como la investigación-acción, que nosotros reconocemos en Colombia como un centro a través de Paz Borda, por ejemplo, o de la educación liberadora de Paulo Freire. Y creo que hay varios ejemplos latinoamericanos en los cuales nos hemos inspirado, pero tal vez la gran diferencia, en mi opinión, de Bolivia es que muchas de esas cosas se recuperan en un contexto muy diferente. Ya no es solo resistencia, es gente que ha decidido tomar la construcción de un nuevo Estado y darle sentido a eso. Ya hay marcas serias diferencias, aunque reconocemos que hemos aprendido y vamos a aprender y seguimos aprendiendo de todas las experiencias latinoamericanas que creo que van a enriquecer lo que hemos hecho en Bolivia. Yo me quedaría ahí solo para contextualizar lo que hemos hecho.